para hablar, Francesca, nuevamente de la OEA, nuevamente agradecidos por la mirada que tienes. Nos tuteamos porque eres amiga ya nuestra. Francesca, ¿qué opinión, qué análisis merece para ti esta crisis en la OEA? Me estoy refiriendo no solamente a algo de lo que hablamos en este espacio, de esta relación sentimental de Almagro con una dependiente, una relación de bastante tiempo, que era un secreto a voces, varios viajes, más de 30 viajes con esta persona, con gastos que estaban en manos de los organizadores, pero también de la OEA, con los conflictos éticos, pero además esto que ya se está pidiendo en Estados Unidos dentro de la fuerza demócrata, y es la imagen de la OEA puesta en cuestión por acciones de Almagro. Creo que ha llegado un momento ya crucial de puesta en cuestión de esto. Ayer tuvimos un editorial en La Razón que abordó este tema, lo compartiré en minutitos contigo, Francesca, pero primero quería conocer un poco tu percepción sobre este tema. Bienvenida. Muchísimas gracias, Claudia, y gracias por invitarme de nuevo a hablar de este tema tan importante para las Américas. Pues está claro que la permanencia del secretario general de la OEA, Luis Almagro, va en detrimento de la legitimidad de la OEA. Pero más importante aún, la permanencia del secretario Almagro a cargo de la OEA va en detrimento de la salud democrática del conjunto de la región. El secretario ha cometido irregularidades administrativas, como mencionabas, muy serias. La relación que supuestamente habría tenido, que de hecho él lo ha confirmado con una empleada de la organización, pero más preocupantes son otros delitos gravísimos de carácter político que han socavado la democracia, la salud democrática en los países de las Américas. Estoy pensando en Bolivia, por ejemplo, o actos que Almagro ha cometido que ha fortalecido gobiernos autoritarios, como el que fue presidido en Honduras por el expresidente Juan Orlando Hernández, que presidió un narcoestado y que está en estos momentos preso bajo cargos de narcotráfico aquí en los Estados Unidos. Y por supuesto que estos actos han salpicado a las Américas, y por supuesto que el Congreso estadounidense debe estar preocupado. Por eso es que hace unos días los 8 congresistas estadounidenses enviaron una carta al secretario, al embajador de Estados Unidos frente a la OEA, Francisco Mora, y también al presidente estadounidense, solicitando que haya una investigación exhaustiva de estas acusaciones de Almagro, de acusaciones no solamente, como hablábamos, administrativas, sino también políticas. Estados Unidos financia alrededor... ¿Cuál puede ser realmente el peso, Francesca, de este grupo de congresistas estadounidenses? ¿Será que esto es un capítulo más bien mediático o va a tener un verdadero peso de aquí en adelante en lo que se vaya a discutir y a decidir en la OEA? Mira, Estados Unidos financia alrededor del 60% del presupuesto de la OEA, y una de las congresistas firmantes de esta carta, la congresista demócrata Susan Wild, forma parte de la comisión que autoriza los presupuestos en el Congreso de Estados Unidos. Por eso ella, junto a 7 congresistas, han enviado esta carta y están en absoluto derecho y deber de exigir que se esclarezcan todas las acusaciones, no solo la vinculada a la relación romántica, como decíamos antes, sino también a los actos políticos de Almagro. El principal mandato, como sabes tú, Claudia, de la OEA es la promoción de la democracia. Y bajo la dirección de Almagro, todo indica que esta organización multilateral estaría incumpliendo esta función esencial, esta función ontológica de la OEA. Respecto a la pregunta que me hace, si esto tendría repercusiones reales, ¿no? Sanciones reales o realmente investigaciones, como ellos solicitan, pues hay varias líneas, ¿no? Esta es una solicitud que no es vinculante, digamos, pero demuestra que hay una preocupación muy grande. Mira, precisamente hoy lunes, 10 de abril, la firma independiente que está haciendo la investigación sobre la relación romántica de Almagro entrega sus resultados al secretario general. Almagro tiene 10 días para hacer su descargo y posteriormente la investigación será presentada al Consejo Permanente de la OEA,
Así que más o menos en 15 días sabremos qué contiene esta investigación. ¿Y cuánto se puede aprobar? Pero además, Francesca, me llama la atención algunas palabras que ya están escritas en esta carta de 2 páginas, ¿verdad?, al secretario de Estado Antony Blinken y al embajador estadounidense, como tú lo decías, ante la OEA, Francisco Mora, con acusaciones públicas, comillas, muy creíbles, comillas, sobre, comillas, actos ilícitos mucho más atroces y perjudiciales que el romance que estamos analizando y que se está también investigando. Es decir, acusaciones muy creíbles sobre actos ilícitos mucho más atroces y perjudiciales. Me parece que es una carta que ya trae un impulso muy duro contra Almagro, ¿no? Desde luego, y además se hace un listado de cuáles serían estas acusaciones creíbles. Estamos hablando de la acusación sin fundamento de un fraude electoral en Bolivia. Estamos hablando, como mencionaba antes, el blindaje, el pacto de impunidad llamado que hizo Almagro con el presidente Juan Orlando Hernández en Honduras. Estamos hablando de otras irregularidades administrativas muy graves, como la no renovación del contrato de Abrao en la CIDH, que infringió la autonomía de la CIDH, o también la expulsión, pero luego recontratación, porque el tribunal de la OEA dijo que tenía que recontratarlo, de un funcionario con 27 años de experiencia en la OEA, una expulsión absolutamente irregular y que tendría motivaciones políticas. Entonces, lo cierto es que estas acusaciones no han sido investigadas. Lo que está ahora investigándose con esta investigación independiente que mencionábamos era la relación que habría tenido Almagro con una subordinada y que ésta podría haber violado el código de ética de la OEA. Y tendremos los resultados de esta investigación en unos 15 días aproximadamente. Pero lo cierto es que tampoco podemos fiarnos de que habrá justicia después de los resultados, pues las normativas de la OEA lamentablemente contienen muchos vacíos legales y no contemplan sanciones específicas, aún se compruebe que el secretario Almagro infringió este código de ética. Entonces, si quieres, puedo pasar a abordar cuáles serían las líneas, a mi entender, de lo que podría darse en aras de la justicia en relación a la OEA. Así es, quiero antes simplemente subrayar, Francesca, lo que dijiste, pero hay que subrayar que Almagro ya ha admitido esta relación con una subalterna, afirmando al mismo tiempo que no ha violado ninguna regla de la organización y que tanto él como su equipo tomaron medidas para garantizar que se cumplan todas las normas. La investigación actual sobre el asunto de Almagro es totalmente insuficiente en su alcance, afirmaron, escribieron y firmaron los congresistas. Sí me gustaría ahora sí ir al detalle que nos puedes plantear ahora, Francesca. Sí, pues a partir de esta investigación que se va a hacer pública en unos 15 días, podría configurarse una presión suficiente hacia Almagro exigiéndole una renuncia. Para ello sería necesario el concurso, digamos, que confluyan voluntades como la de Estados Unidos, que como digo tiene tanto peso en la OEA porque financia alrededor del 60% del presupuesto. Claro. Pero también necesitamos un bloque de miembros de la OEA, como de países, como Bolivia, como Argentina, como México, que ya en ocasiones anteriores han denunciado los ilícitos de Almagro. México ha sido absolutamente claro en las críticas que ha hecho Almagro. Bolivia diría dividida en dos, porque sabes, Francesca, que en Bolivia hay una parte de la población que cree que hubo fraude y que el informe de la OEA respaldó y esto permitió ese tránsito al gobierno de Yanine Áñez. Hay otra parte que cree que no hubo fraude y que lo que hubo es un golpe de Estado. Hoy, más allá de las creencias y de la fe política, tenemos que ir al sustento. De hecho, hemos publicado este domingo en El Animal Político un informe muy detallado, un texto muy bien escrito por mi colega Iván Bustillos, que te invito a leer, donde se repasa todo esto, un poco las características del informe de la OEA
que no estaba completo, que se presentó de una manera irregular porque no se le presentó al canciller Pari, tampoco estaba completo, que ha sido cuestionado por un par de universidades norteamericanas, por la Universidad de Salamanca en España, y hay una serie de elementos que tienen que ser esclarecidos, por supuesto, con una apertura de la información que tenga la OEA para llegar a una conclusión sobre esto. Y me parece que es algo que tenemos que trabajar en los países. Te contaba todo esto porque creo que México ha dado una palabra muy clara, lo ha hecho Bolivia o parte de Bolivia, Argentina. Estamos en un momento, creo, en el que se han acumulado, más allá de las posiciones ideológicas de cada gobierno, creo que se han acumulado posiciones muy críticas contra Almagro, y creo que Estados Unidos, más allá del 60% o no del financiamiento, tiene que asumir el peso de estos otros países, y de hecho la Carta de los Congresistas está abriendo de alguna manera esta puerta. Por eso nos interesa un poco el detalle de los escenarios posibles, Francesca. Sí, desde luego. Por eso comentaba primero, el escenario posible es que a raíz de los resultados de esta investigación, pues haya un conjunto de países, miembros de la OEA, que presionen al secretario para su renuncia, ¿no? No sé si sea así, no sé cuán reveladora sea esta investigación, porque lamentablemente, pues como decíamos antes, se circunscribe solo a la relación romántica que habría tenido con la subordinada, y no se habla de los otros temas tan importantes que han señalado en la carta los congresistas demócratas. La otra opción para, digamos, la expulsión de Almagro sería a través del voto. El artículo 116 de la Carta de la OEA establece la Asamblea General, con el voto de 2/3 de los Estados miembros, puede promover la remoción del secretario general. Y para llamar a esta Asamblea General previamente se necesita un previo voto, la aprobación de 2/3 de los embajadores miembros del Consejo Permanente de la OEA. ¿Y tú crees, Francesca, que se alcancen estos 2/3? Porque es un escenario que, de darse, tendríamos resultados inmediatos. Desde luego. No hay los 2/3. Lo que yo tengo Sí, a ver, primero es un mecanismo inédito. No ha sucedido nunca en la historia de la OEA, que fue creada en 1948, que un secretario general haya sido expulsado, y menos por este mecanismo. En estos momentos yo creo que no existe la correlación de fuerzas, digamos, el número de votos para poder conseguir un resultado de esta naturaleza. No sé cómo sea el escenario después de que se haga pública la investigación independiente que se está realizando en contra del Almagro. Pero hablabas antes del tema importantísimo de esclarecer el papel de la OEA en este señalamiento sin fundamento de que hubo un fraude en Bolivia. Y por eso es que a mí me parece la tercera vía, que no le he comentado aún, pero la voy a comentar ahora, digamos, la más transparente, la que sumaría a la democracia de la región, la que sería positiva para la justicia social en las Américas. Y sería escuchar precisamente la solicitud de estos congresistas estadounidenses que piden que haya investigaciones de estas otras acusaciones de Almagro. Esto sería absolutamente viable y sacaría a toda la región de dudas, no solamente del tema de Bolivia, sino también el tema de Honduras y algunos otros temas que nosotros no sabemos, porque lamentablemente la OEA funciona en una opacidad muy fuerte. El artículo 86 de la Carta de la OEA contempla que los representantes de los países de la OEA, o sea, los embajadores que están ahora aquí en Washington, pueden conformar comisiones ad hoc. Estas comisiones estarían compuestas por los embajadores de la OEA y serían ellos los que harían la investigación para desvelar la veracidad de los actos por los que se le está acusando al secretario Almagro. Esta es una opción, como decía, incluso mejor en aras de la transparencia, en aras de la democracia, en aras del saneamiento de la Organización de los Estados Americanos. Y sería una opción que no requeriría coste,
porque hay que recordar que la OEA está en números rojos hace mucho tiempo. Uno de los obstáculos que ponían algunos países para que no se haga una investigación independiente de la acusación de Almagro de la relación romántica con la subordinada era que la OEA no tenía dinero para poder pagar esa investigación independiente, que finalmente le ha costado a la OEA $120,000. Entonces, esta vía, una creación de una comisión ad hoc conformada por los embajadores o un grupo de embajadores en la OEA para poder investigar todas estas acusaciones, no solamente administrativas, sino también de carácter político, sería una línea muy positiva para la región y muy positiva para poder esclarecer cuáles han sido los actos ilícitos del secretario Almagro. Francesca, bueno, primero retomar algunos datos sobre el informe de la OEA en lo que muchos llamaron e interpretaron, y hoy también como fraude. Simplemente recordar a quienes nos están siguiendo que la OEA informó en su momento que había encontrado una acción, comillas, acción intencional y sistemática para manipular los resultados electorales en 226 actas de un total de 4.692 revisadas, esto en las elecciones del 2019. De estas 226 actas se encontró que en 65% de los recintos electorales una misma persona había llenado 2 actas y solo en el 11% de los recintos una persona llenó más de 4 actas, algo que no es novedoso por la organización en las elecciones. Esto suele pasar. El Centro de Investigación en Economía y Política señaló que el llenado de varias actas por una misma persona es común en áreas rurales y zonas con altos índices de analfabetismo funcional. El equipo auditor de la OEA contrastó las imágenes de las actas con los resultados y encontró coincidencias en el 99,83% de las actas y solo el 0,17% no coincidía. Respecto de los jurados, la OEA encontró en una muestra de 5.000 actas un promedio de jurados en la mesa que fue de 5.1 jurados al cierre de la votación y que el 88% de las mesas tuvo al menos un delegado de partido, por lo tanto una observación de las distintas fuerzas. La presencia del MAS fue en 66% de las mesas y de Comunidad Ciudadana, cuyo candidato fue Carlos Mesa, 55%. Según la OEA, el hallazgo 4 del informe, que las actas del cómputo no son fiables, no muestra alteración de los resultados. El perito forense de la OEA solo hizo un análisis de peritaje grafológico y no se pronunció en verdad sobre si las actas eran legales o verdaderas. Esto rescatamos además de una valiosa entrevista con Antonio Costas en esta casa periodística. Si la OEA tenía dudas sobre la autenticidad de las actas, podía haber pedido al Tribunal Supremo Electoral verificar las firmas. Sin embargo, no lo hicieron. Y termino, Francesca, con un par de consideraciones sobre el sistema. El TREP fue interrumpido, que es este sistema paralelo, pero obviamente que no tiene una validez legal. Lo que tiene una validez legal es el voto en sí, ¿verdad? El voto que uno deposita y se contabiliza en el Tribunal Supremo Electoral. El TREP es este sistema paralelo de control. Fue interrumpido por una impericia, nos dijo el propio Costas, debido a que los responsables de dar la orden no sabían de procesos electorales. Aunque se dijo que el TREP se interrumpió en la noche del 20 de octubre, en realidad se cortaron la verificación de actas y publicación de los resultados, pero no se cortó la transmisión de los resultados y actas desde los recintos. Se transmitieron casi el 99% de las actas el mismo día de la elección, lo que desmiente la creencia de que las actas del área rural llegaron después en este cambio de tendencia tan comentado en nuestro país. Los datos de la base de datos no pueden ser modificados una vez que están en ella, lo que protege contra la manipulación. El cambio de tendencia en el cómputo se debió a un error en el análisis estadístico del contratado de la OEA, Irfan Noruddin.
Diferentes organismos han realizado estudios sobre la integridad de las elecciones del 2019. Instituciones académicas como el CEPR, CELAC, el MIT, universidades de Pensilvania y Tulane, medios de comunicación como The Washington Post y el New York Times, y el estudio más destacado fue el encargado por el Ministerio Público al grupo de investigación Deep Tech Lab de BSite de la Fundación General de la Universidad de Salamanca, y este tiene un peso determinante. Este estudio concluyó que no hubo manipulación de los resultados de las elecciones, pero sí hubo negligencia por parte de la empresa Neotech encargada del sistema TREP. Hago, Francesca, esta recapitulación porque creo que vale la pena tener, por honestidad periodística, como dice mi colega Iván Bustillos en su nota, necesitamos recopilar todo eso para ir hacia una verdad. Finalmente, aquellas elecciones ya se anularon, ya vino el gobierno transitorio de Yanine Áñez, ya vino otra elección, ya ganó Luis Arce y David Choquehuanca, pero creo que nos merecemos un esclarecimiento de esto que ha sucedido. Y mi pregunta después de este chorizo que te acabo de compartir, Francesca, es si este tema, que para nosotros como bolivianos es fundamental, es un tema que en el tablero de la OEA tiene su peso, si se discute, y si esto estaría realmente dañando la credibilidad de la OEA hoy por hoy. Bueno, primero quiero resaltar la importancia de esclarecer este tema por una cuestión de justicia histórica para los bolivianos y para la región. Y también, como decía antes, por una cuestión de saneamiento de la Organización de los Estados Americanos. Uno de los principales temas o una de las principales funciones de la OEA, como decía antes, era la promoción de la democracia, y eso es a través del despliegue de misiones de observación electoral. ¿Cómo creer que estas misiones de observación electoral son veraces si es que tenemos un caso como el de Bolivia, que ha sido, como bien mencionas, mostrado que el análisis estadístico de la OEA fue erróneo? No solamente las investigaciones que tú mencionas, pero yo recuerdo que en ese momento 70 estadísticos y economistas emitieron una carta diciendo que ellos habían revisado el análisis estadístico de la OEA y que este análisis estadístico era erróneo. Sin embargo, el secretario Almagro hasta el día de hoy sigue manteniendo que no fue así, a pesar de toda la evidencia que demuestra lo contrario. Este es un tema que ha mellado la legitimidad de la OEA, que ha mellado su credibilidad, y creo que en aras de la justicia social, como decía, de la justicia para las Américas, debería esto esclarecerse a través de una investigación, desde luego. Y si es un tema que se ha tratado y se sigue tratando, sobre todo levantado por el embajador boliviano, en algún momento por la embajadora de México, pero el secretario Almagro pues sigue siendo esquivo, y para él es beneficioso que nos esclarezca, ¿no? Entonces sí, me parece fundamental que en estos momentos en los que se está intentando hacer un escrutinio del mandato del secretario Almagro, él con un papel fundamental en esta designación sin fundamento de un supuesto fraude electoral en Bolivia, pues también se incluya dentro de los temas y las acusaciones que han tenido repercusiones terribles, repercusiones humanas. Sabemos que ahí en Bolivia hubo 2 masacres después de la instalación del gobierno de Yanine Áñez. Entonces, no son solo temas administrativos de funcionamiento de la Organización de los Estados Americanos, sino también son temas políticos que van en detrimento de la democracia y van en detrimento de la calidad de vida de los ciudadanos de la región.